Bienvenidos a esta nueva entrevista del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres. Hoy viajamos, al menos con la imaginación, hasta uno de los lugares más especiales de España, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. Y tenemos la suerte de hablar con alguien que conoce muy bien este lugar, como pocos, Santiago Borragán, veterinario del parque y una persona con una trayectoria apasionante en el mundo de la conservación, el bienestar animal y la gestión de la fauna salvaje. Hoy hablaremos de su historia personal, de cómo se vive el día a día en un entorno como Cabárceno, de los retos que implica trabajar con animales salvajes y también de la importancia de la veterinaria en la sociedad, más allá de la clínica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santiago, ¿cómo estás? Bueno, bien, un poco asustado aquí con tanta cámara y todas estas cosas. Bueno, pues espero que sea un ratito agradable el que pasemos y que me cuentes un poco pues cómo llegaste a Cabárceno, ¿no? Pero antes de todo eso, ¿por qué pensaste estudiar veterinaria? ¿Si era una cosa desde niño o cómo surgió esa idea? Sí, desde niños yo vengo de una familia ganadera. Y desde niño pues viví un poco la ganadería, sobre todo como vivíamos los niños hace muchos años en los pueblos, ¿no? Que vivíamos pues rodeado de animalitos, teníamos cabras, teníamos ovejas, teníamos gallinas, vacas, teníamos un poco de todo y quizás ahí nació mi ilusión por ser veterinario y también por un detalle inconfesable que te cuento a ti ahora, que ya sabes cómo somos la gente de 16, 17 años, y medicina se estudiaba en Cantabria y veterinaria lejos de casa. Y entonces quizás eso me animó. Claro que sí, eso siempre tira. Sí. ¿Y qué tal? Es decir, bueno, era una idea desde el principio y entiendo que durante los años de carrera pues todo fue bien. O sea, tu idea era continuar con la veterinaria y ¿por qué te surgió la idea de dedicarte a la fauna salvaje? Bueno, fue una casualidad, como suceden muchas cosas en la vida, ¿no? Fue una cuestión casual. Yo terminé la carrera, empecé como empiezan todos los veterinarios, o empezábamos en aquella época, haciendo campañas, haciendo un poquito clínica, y de repente convocaron oposiciones al cuerpo de veterinarios titulares. Me presenté, las aprobé y entré a trabajar en la administración del gobierno de Cantabria como funcionario de carrera. Al principio como funcionario del Estado, pero luego nos transfirieron a las comunidades autónomas y empecé como funcionario. Y bueno, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y a mí me gustaba mucho, dentro del grupo de funcionarios, a mí me gustaban mucho las vacas, los animales, y empecé en la administración a hacer cosas de esas. Y fue cuando llegó el toro sultán a Cantabria, se hicieron una serie de movimientos muy interesantes desde el punto de vista de gestión de la ganadería. Y yo me vi ahí involucrado, fui a Canadá a formarme, en fin, y entonces cuando se creó el Parque Cabárceno y hubo un problema con los bisontes, pues la gente dijo, como se parecen a las vacas, que vaya a Santiago. Y tuve suerte, acerté con el problema que había y me dijeron, pues te vas a quedar ahí un poco. Y me quedé hasta hoy. Madre mía, o sea, que surgió así como un poco de casualidad, sí, básicamente. Un poco de rebote. Y para quien no conozca el parque de Cabárceno, ¿cómo describirías Cabárceno? ¿Qué es lo que le hace especial con respecto a un zoológico convencional? A ver, Cabárceno es un sitio diferente, empezando las diferencias pues por el tamaño, ¿no? Cabárceno es el parque más grande que hay en el mundo, tiene 750 hectáreas de superficie. Para que os hagáis una idea, cualquiera de los zoológicos que hay en España caben en uno de los recintos, en el recinto de los elefantes, por ejemplo, del parque, ¿no? O sea, ya por sus dimensiones es un poquito diferente. Cabárceno comenzó como un proyecto futurista,
Un proyecto en aquella época, los animales estaban metidos en fosos o estaban metidos rodeados de vallas metálicas muy grandes, y en Cabárceno el presidente de la comunidad autónoma, que era un hombre muy visionario, Juan Ormaechea, planteó una idea que hasta ese momento no se consideraba, y era decir, si tú a un animal le das un hábitat adecuado, un sitio que le guste, ese animal no va a querer escaparse. Y entonces esa idea futurista en aquellos momentos, y que es difícilmente realizable siquiera ahora, porque la mayoría de los parques son urbanos y no tienen posibilidades de expansionarse, esa idea futurista cuajó, y nosotros tenemos grupos de animales, un grupo de cebras, por ejemplo, en 15 hectáreas, que bajo ningún concepto se les ocurre escaparse, a pesar de que las vallas tienen poco más de 1 metro. Es más fácil que se salte el público al interior del recinto que se salgan las cebras, Ellas, ¿no? sí. Y cuando alguna, por alguna pelea de dominancia, se sale, porque un macho agrede a otro y le obliga a saltar, ese macho que está fuera, en vez de salir corriendo y alejarse, se queda ya al lado de la valla diciendo, a ver cuándo este se marcha de aquí para yo poder volver a saltar hacia adentro, ¿no? Entonces ese es otro hecho diferencial. Y luego Cabárceno está enclavado en un sitio, bueno, un sitio que está declarado a nivel nacional como punto de interés geológico minero. Cabárceno fue una explotación minera a cielo abierto, en la cual se estuvo sacando mineral desde hace 3.000 años. Ya los celtas empezaron a sacar allí mineral, ¿no? Y dejaron vestigios de su presencia, vestigios que están en el Museo de Prehistoria de Cantabria, ¿no? Y entonces, pues crearon un paisaje fantástico, crearon lo que se denomina un karst exhumado, es el mayor karst exhumado que hay en Europa. No sé si sabéis lo que es un karst. Hay 2 tipos de fenómenos geológicos que se denominan karst, que son los karst subterráneos, que son las cuevas, y los karst aéreos, que es lo que es Cabárceno. Un poco como son las médulas, un poco como la ciudad encantada de Cuenca, pero mejor. Cabárceno es más bonito y mejor. Y luego se ha hecho un enorme trabajo de recuperación medioambiental, y eso que era un desierto, un sitio de color rojo porque se extraía mineral de hierro, lo hemos vegetado, hemos plantado más de 4.000 árboles, y ahora aquello es un sitio diferente, donde la gente, además de ver animales, ve paisaje, disfruta, en fin, pasa un día con la familia estupendo. ¿Y cuál es el papel, yo como veterinaria, ¿no?, y me gusta saberlo, cuál es el papel del equipo veterinario dentro del parque? Bueno, nosotros como veterinarios hacemos un poco de todo. Hacemos un poco de todo porque Cabárceno es un sitio experimental, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tenemos centros de referencia donde fijarnos. Entonces, la mayoría de los problemas que nos surgen son problemas derivados de las características de nuestras instalaciones. Animales que tienen accidentes, animales que se pelean porque nosotros no concebimos que los animales vivan en parejas, los animales viven en grupos. Eso implica pues que los hay más fuertes, más débiles, unos se agreden a otros, problemas de dominancia, ¿no? Entonces, esa es la mayoría de los problemas que tenemos. Y luego, sobre todo, tenemos pues la enorme carga administrativa que implica gestionar este tipo de especies, ¿no? La idea de los parques modernos, de los centros de conservación, como nos gusta denominarnos, es precisamente trabajar en la conservación de especies que están en peligro de extinción. ¿Qué implica? Pues que eso lleva un papeleo enorme administrativamente. Están controladas por el convenio CITES, están controladas por distintos ministerios a nivel nacional, están controladas por la consejería, hay una gran duplicidad de documentación, y eso hace pues que yo, como que hago un poco funciones de director técnico, además de veterinario clínico, la mitad de mi jornada laboral me la absorbe el ordenador y preparar toda esta documentación indispensable. ¿Y cuántos animales tenéis aproximadamente en el parque y de qué especies? A ver, nosotros tenemos ahora mismo, habrá en el parque rondando los 1.000 animales, quizás un poquito más, 1.060, 1.062 podía haber.
Y las especies animales, lógicamente, tenemos grandes animales porque tenemos grandes espacios, ¿no? Entonces, en el momento que tienes grandes espacios, para que te hagas una idea, el recinto de los osos pardos, que es el recinto más grande que tenemos en el parque, tiene 35 hectáreas. 35 hectáreas, para el que no se hace mucha idea lo que es algo así como 70 campos de fútbol como el Santiago Bernabéu, ¿no? Todos juntos. Y allí viven 70 osos pardos, ¿eh? El recinto de los elefantes pues tiene 25 hectáreas. Los zoos más grandes que hay en España tienen 20, o sea que caben todos allí, ¿no? Allí tenemos 19 elefantes, que es la mayor manada de elefante africano fuera de África que hay en el mundo. Eso es un poco lo que tenemos, grandes especies. Y luego pues tenemos un excelente reptilario, en el cual acogemos más de 30 especies, de especies venenosas exclusivamente. O sea, tenemos todos los reptiles venenosos, no todos, pero la mayoría de los reptiles venenosos que hay en el mundo, ¿no? Y para completar, pues tenemos una exposición de aves rapaces, muy destacada porque se realiza una demostración de rapaces en vuelo, es decir, cómo cazan, cómo se mueven, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que se puede ver en el parque, aparte de un gran número de fauna autóctona que no lo contabilizamos, pero que tenemos 3 lagos y en esos 3 lagos llegan aves migratorias a pasar. Allí los zorros viven encantados, las liebres viven encantadas, gran cantidad de pájaros. En fin, es un sitio donde cuando estás allí, sobre todo si no hay mucha gente o si vas pronto o te quedas hasta tarde, vives una auténtica comunión con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es un día normal, bueno, si los hay, normales, del trabajo diario como veterinario? Los días de los veterinarios no suelen ser muy normales, porque los veterinarios no somos muy normales nosotros, ¿no? No somos muy normales. Bueno, pues habitualmente llegamos, como hace todo el mundo en su puesto de trabajo, enciendes el ordenador para ver quién te dice algo desde fuera y luego esperamos a que los trabajadores vayan haciendo su trabajo, ¿no? Vayan soltando los animales que conceptuamos como muy peligrosos, procuramos que duerman en boxes para evitar problemas, ¿no? Posibles fugas, posibles. Y el resto, pues nada, viven en libertad, no interferimos para nada, ¿no? Pero siempre esperamos a que esos trabajadores pues den una vuelta por todas las instalaciones y nos digan las novedades que hay. Nos digan si ha nacido alguno, o si ven alguno que ha tenido un accidente y está cojo, o yo qué sé, si hay alguno que está enfermo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar. Previamente, nosotros en ese intervalo de tiempo, hasta que los cuidadores nos pasan las novedades, lo que hacemos es planificar las labores de profilaxis con los animales salvajes, plantear soluciones clínicas ante enfermedades es muy complicado, porque administrarles la medicación es complejo, ¿no? Y entonces hacemos labores profilácticas muy amplias, ya sean vacunaciones, ya sean desparasitaciones, ya sea controles de dieta, en fin, labores que hacen que los animales no se nos pongan enfermos, ¿no? Claro, pero con tantos animales, al final entiendo que tendréis un planning o algo así, ¿no? Pues hoy los osos y mañana los elefantes, o no sé, pregunto. Sí, claro. Dentro de los planes profilácticos lo tenemos todo estructurado, ¿no? Empezamos por un lado y terminamos por otro, ¿no? Porque lógicamente no es sencillo administrarles la medicación a animales que están en semilibertad, ¿no? No es un perrito que le coges, le abres la boca y le metes la pastilla para desparasitarle, ¿no? Los animales, lo que sí puedes aprender de ellos es que son enormemente inteligentes. Eso de que los únicos inteligentes somos los grandes primates, no es verdad. No es verdad. Todos son listos, para engañarlos, cuidadín. Algunos, como los elefantes, son el sumum de la inteligencia. Es uno de los pocos animales que es capaz de reconocerse en el espejo, como nos sucede a nosotros.
que nos pensamos que nos reconocemos en el espejo, ellos también se reconocen. Entonces, cuando les das un medicamento, ya te ven llegar al veterinario y ya dicen, este me va a liar alguna. Ya es poco favorable la reacción, ¿no? Entonces, sí, claro, todo eso intentamos planificarlo al límite y nos ayuda mucho la experiencia. Yo ya tengo 35 años de experiencia allí y casi las veo venir ya. Claro, es que esa era mi pregunta, ¿no? La siguiente pregunta, y es que ¿cómo llegas a conocer cada una de las especies que tenéis a nivel más etología, ¿no? O sea, cómo el comportamiento animal de cada una de esas especies, claro, entiendo que es la experiencia, ¿no? Que es un grado. Sí, es una pregunta interesante la que me haces, pero yo la hago al revés. ¿Cómo es posible que todos ellos lleguen a conocerme a mí y cada vez que me acerco con mi coche se empiecen a esconder y se empiecen... Pero no, hombre, el mundo de los animales, Cabárceno no está solo, ¿no? Al revés, nosotros somos, como quien dice, unos recién llegados. El primer zoológico en Europa se creó en Viena en 1712, me parece, ¿no? Y cualquiera de los zoológicos que hay en España tiene más de 100 años, ¿no? Los colegas compartimos gran cantidad de información, hay escritos libros, siempre en España tenemos un referente con alguna de las especies, es decir, yo sé a quién tengo que llamar cuando se me pone un gorila malo o cuando su comportamiento no es normal, y lo mismo sucede con los otros colegas cuando tienen un problema con osos o un problema con elefantes. Yo suelo ayudarles bastante porque, claro, lógicamente yo tengo más animales y me surgen más problemas y he encontrado más soluciones, ¿no? Entonces es una labor conjunta, nos ayudamos todos y todos aprendemos de todos. Uh-huh. ¿Y me podrías contar cómo procedéis cuando hay un animal que enferma o hay que intervenirlo quirúrgicamente? O ¿cómo lo hacéis? Pero claro, estamos hablando de especies que son muchas especies grandes, peligrosas, bueno, entonces, ¿cómo es? Sí, lógicamente no son animales domésticos, no claro. son perritos, ni gatitos, ni vacas, ¿no? Lo primero, que es la labor que tienen que hacer los cuidadores, es detectar que ese animal está enfermo, que no es fácil. No es fácil porque la fauna salvaje tiene una cualidad que es no mostrar al exterior cuando se encuentra enferma o cuando está mala, porque lógicamente los depredadores débil, ¿no? Siempre atacan al débil, al que está enfermo. Entonces, un animal que está enfermo hay que tener buen ojo, porque ese animal probablemente entra a comer al comedero con todos los demás. Si te fijas bien, no come, pero él entra para que el depredador no se dé cuenta. Luego esa es la primera fase, ¿no? Que el cuidador nos avise, y cuanto mejor sea el cuidador, más posibilidades tenemos nosotros de llegar a curarle, porque si ya nos avisan en fase terminal no hay ninguna posibilidad, ¿no? Una vez que hemos detectado que ese animal está enfermo, pues viene la segunda parte. La mayoría de los animales son gregarios, y si tú intentas atacar o agredir a uno de ellos, puede pasar que entre todos le ayuden, ¿no? Entonces tenemos que intentar separar ese animal del grupo, ¿eh? Una vez que ya le has conseguido separar, debido a que tenemos una serie de instalaciones que posibilitan ese hecho, pues entonces viene la tercera parte, que es preparar anestesia con un dardo, dispararle y dormirle. Entonces le disparamos, le dormimos, y una vez que está en el suelo, la mayoría de las veces no es posible transportar ese animal a una clínica, a hacerle pruebas, y entonces tenemos que llevar un protocolo muy estricto de qué cosillas podemos hacer, ¿no? Lógicamente, fundamental sacarle sangre, hacerle una analítica rápida para ver qué problema tiene, si tiene una insuficiencia renal o si tiene cualquier otro problema que nos ayude. Una vez que sabemos eso, empezamos el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser un tratamiento muy rápido, porque al animal hay que despertarle, no le puedes tener dormido de manera indefinida, ¿no? Y entonces todo tiene que ser muy rápido, administras medicamentos.
Si hay que hacer unos rayos, tenemos un aparato de rayos portátil con el que hacemos, o si hay que hacer una ecografía, se hace una ecografía, pero todo de manera muy rápida y muy coordinada, ¿no? Y así es como hacemos, usando medicamentos diferentes a los que se emplean en la clínica habitual, ya que siempre usamos medicamentos LA de larga acción o medicamentos muy concentrados. Pues claro, hablamos de animales de 2.500 kilos, de 5.000 kilos, animales que hay que ponerles unas dosis de medicamento muy altas, ¿no? Claro. Y luego viene la parte final, que es qué vas a hacer, hay que despertarle, lógicamente, y después cómo vas a continuar el tratamiento, si por vía oral, si con dardos, porque a mano no es posible, ¿no? Terminamos siempre en nuestras instalaciones, siempre hay una instalación que la denominamos el lazareto, y es donde alojamos ese animal. Esa instalación lo que posibilita es que ese animal no pierda su rango de dominancia. Eso es muy importante. Si tú le alejas mucho del grupo, rápidamente va a cambiar la dominancia, y cuando le intentas incorporar, ese animal es un extraño. Ya no se integra. Y no, es que le agreden los otros, vuelve a haber peleas, y entonces hacemos esa instalación denominada lazareto para que los animales se oigan, se vean, se huelan y no se rompa esa dominancia, ¿no? Tendrás seguramente que muchas anécdotas. ¿Nos podrías contar alguna de algún episodio? Ha habido de todo. A lo largo de 35 años en el parque, pues siempre te pasan cosas, ¿no? Cosas, parte de ellas inconfesables, cosas que si nos las oyen los de prevención de riesgos laborales nos prenden fuego literalmente, ¿no? Y sí, hay momentos alegres, como cuando nos nació el primer elefante en el parque, ¿no? Fue un momento muy especial porque cuando se hizo el Parque Cabárceno en el año 90, habían nacido en toda la historia en Europa 12 elefantes africanos, ¿no? Y fue llegar el grupo de elefantes a Cabárceno y reproducirse inmediatamente, ¿no? Y desde ahí pues nos han nacido 28, ¿no? Más que en toda la historia. Entonces ese fue un momento muy especial porque nadie pensó que se iban a reproducir los elefantes en Cabárceno. Hay momentos tristes como una elefantita que se me murió, con la cual tuve una gran implicación sentimental, ¿no? Quizás me impliqué en exceso desde el punto de vista emocional con ella, y cuando murió pasé malos momentos, ¿no? Y luego pues hay momentos de alegría, momentos de compartir tanto con los cuidadores como con los colegas, esos momentos que es que como son cuestiones difíciles, como son cuestiones que hace que todos tengamos que trabajar a una, que todos nos impliquemos mucho, cuando las cosas salen bien, pues la verdad es que te pones muy contento, ¿no? Hechos curiosos, la verdad no se me ocurren demasiado. La mayoría de los hechos curiosos derivan casi más de las personas que de los animales, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que cuando se hizo el Parque Cabárceno integró dentro de la plantilla a los mineros, a 35 mineros, ¿no?, que trabajaban todavía en aquella mina, y aquellos mineros eran una gente fantástica, cero cultura, gente que había trabajado como auténticos salvajes en la mina y que usaban palabras pues que nos hacían muchísima gracia a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo pues eso, un minero que te decía: mi mujer le ha comprado al niño unas botas de Gotelec. Confundía el Goterex con el Gotelec, ¿no? O que se te arrimaba y... Me acuerdo, estaba una compañera mía y le dice: tengo una erección cutánea, rascándose así, ¿no? Tendrás una erupción, ¿no? Una erección, ¿no? Entonces, esos son momentos muy... que los recuerdas con mucho cariño, ¿no? Los recuerdas muy bien. En Cabárceno, claro, no únicamente está el equipo veterinario, ¿no? Hay cuidadores, como me has comentado. Los cuidadores entiendo que están formados para cada especie, o todos cuidan todo. Bueno, intentamos no especializar a nadie,
Eso es una cuestión de gestión. Si se te pone mal un cuidador de tigres y solo sabe hacer cosas de tigres, es muy difícil sustituirle, ¿no? Entonces existen unos protocolos muy estrictos de manejo en el cual al cuidador no se le deja demasiado a la imaginación, ¿no? Se le obliga a hacer una serie de cuestiones, sota, caballo y rey, y eso es lo importante, que él haga eso. Luego sí, cada cuidador aporta algo que va dentro de cada uno, ¿no? Hay gente que es capaz de observar que un animal está enfermo más rápido, hay otro que es mucho más trabajador y realiza mejor la limpieza, hay otro que... Pero en general lo que intentamos es que todos sepan un poquito hacer de todo, por una cuestión de gestión laboral de la plantilla, ¿no? ¿Y siempre tenéis las mismas especies en el parque o pensáis incluir algunas diferentes o cómo? No, como te digo, Cabárceno es un sitio vivo, es un sitio que no nos hemos estancado y además no nos podemos estancar porque la ley que gestiona los zoos es una normativa comunitaria que se transcribió al Reino de España, la 31/2003. Es una ley que nos obliga a trabajar en todo lo que sea investigación animal, en todo lo que sea conservación y en todo lo que sea educación, ¿no? En el tema de conservación estamos obligados a mantener especies que están en peligro de extinción. Cuando tú haces un parque, como surgió Cabárceno de la nada, aportas especies en peligro de extinción, pero otras que actúan de relleno, ¿no? Entonces nuestro trabajo ahora, como te he comentado, 30 años o 35 que lleva Cabárceno, es un zoológico o un centro de conservación joven. Nuestro papel es ir sustituyendo esas especies que tienen menos interés desde el punto de vista de conservación por especies que están en peligro de extinción, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, pues para estudiarlas, para incrementar el número, para si por alguna circunstancia esa especie desaparece en la naturaleza, que siempre esas circunstancias son propiciadas por la especie humana, que somos la que lo rompemos todo, pues en un momento dado se puedan trasladar esas especies que están en los parques zoológicos a la naturaleza, a sus hábitats, una vez restaurados, ¿no? Eso ha pasado con el bisonte europeo, que desapareció de la naturaleza, y a partir de los animales que había en los zoos vuelve a haber población de bisonte salvaje. Ha pasado con el oryx de Arabia, o ahora mismo con una serie de especies en las que estamos trabajando los zoos españoles, que son los antílopes subsaharianos, que prácticamente desaparecieron del Sahel. Estamos hablando de la gacela dorca, la gacela cuvier, el ádax y la gacela mor. Esas especies tuvieron la fortuna de que cuando los españoles abandonamos el Sáhara, descolonizamos el Sáhara, se trajeron esas especies a España. Se trajeron y están en el centro de tierras áridas de Almería. Y ahora que han desaparecido del Sahel, pues estamos empezando a trasladarlas otra vez a Túnez, a Argelia, a Marruecos, para que vuelvan otra vez a reproducirse en la naturaleza, ahora que en esos países hay un poquito más control y ya no se las comen porque les hace falta comer, ¿no? Entonces, ese es el papel de los parques, de los centros de conservación actuales, trabajar con especies en peligro de extinción para esto que yo te digo. ¿Crees que la sociedad valora lo suficiente el trabajo de los veterinarios en este tipo de entornos? Hombre, probablemente la sociedad en general lo que desconoce es lo que hacemos los veterinarios, ¿no? Que hacemos un montón de cosas. Somos probablemente la profesión más polifacética que hay. Somos capaces de trabajar por tierra, mar y aire. Somos capaces de trabajar en cualquier sitio. Y los veterinarios de zoo somos afortunados porque la gente se interesa por lo que hacemos, porque lo que hacemos parece bonito a la sociedad, ¿no? De cara a la sociedad. Entonces nosotros en ese sentido somos por unos privilegiados, pero lo importante, y que desde este Colegio de Veterinarios de Cáceres hacéis muy bien, es intentar trasladar a la sociedad todas las caras que tiene la profesión veterinaria, que son muchísimas.
¿Qué te gustaría que supiera la gente sobre el trabajo veterinario en la fauna salvaje? Hombre, lo que intentamos trasladar es lo importante que resulta controlar los problemas que tiene la fauna salvaje para hacer un mundo mejor. Y no me refiero exclusivamente a conservar la naturaleza, que es muy importante, sino a que un 70% de las enfermedades que padecemos los humanos son zoonosis, o sea, nos las transmiten los animales. Gran parte de ellas la fauna salvaje, no hay nada más que mirar el famoso coronavirus. El COVID proviene de la fauna salvaje y ahora nos estamos encontrando con que la influenza aviar también nos la transmiten los pájaros, que el Crimea-Congo nos la transmiten las garrapatas. Entonces, lo que yo querría o la profesión debería es trasladar a la sociedad la importancia que tenemos los veterinarios en ayudar a controlar ese tipo de problemas, porque eso es algo exclusivo de la profesión veterinaria, ¿no? Lógicamente en cooperación con el resto de profesionales sanitarios, médicos, farmacéuticos, enfermeras, pero esa parte nos compete a nosotros y yo creo que la estamos haciendo francamente bien. ¿Qué le dirías a un estudiante que quiere seguir tus pasos? Que estudie. Lo que le diría es que estudie mucho, que no sea golfo como yo fui en aquella época. Bueno, lo que le diría es que tiene que perseverar, que nada es fácil en la vida, que puestos de veterinario en centros de conservación hay pocos, pero que los hay y que el que la sigue la consigue. Lo que tienen que hacer los estudiantes de hoy día es especializarse. El veterinario generalista ya no es muy útil a la sociedad. No es eso lo que demanda la sociedad. Lo que demanda la sociedad es un veterinario que sea especialista en odontología o en radiología o en ecografía o en cualquiera de las cosas que a él se le ocurran, ¿no? Y seguro que en un momento dado algún zoológico se interesará por esa especialidad en la que él se ha esforzado en prepararse. Que persevere, que se prepare, que estudie, que hable idiomas, muy importante porque el mundo cada vez es más pequeño y necesitamos comunicarnos unos con otros y seguro que va a encontrar un puesto igual que el he encontrado yo. ¿Cómo podemos como ciudadanos contribuir al bienestar animal y a la conservación de estas especies? Hombre, la verdad es que la sociedad ha cambiado mucho. Desde que yo era un niño, la sociedad ha evolucionado positivamente en esa dirección, ¿no? Ahora somos mucho más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro entorno, ¿no? Hay un detalle que quizás la gente no le capta porque los profesionales tampoco le habíamos captado hasta hace poco, y que es la importancia que tienen todas las especies que nos rodean. Antes decíamos animales que están en peligro de extinción: el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, el tigre, todos animales grandes, todos animales que nos entraban por los ojos. Pero eso no es real. El mundo es una pirámide, esos animales están en la cúspide, pero todos los demás, que son animales muy pequeñitos, los caracoles, las hormigas, las abejas, esos son los que son de verdad importantes y les hemos tenido un poquito abandonados hasta ahora, ¿no? En las reuniones que tenemos veterinarios de fauna salvaje, cada vez se hace más incidencia en ese inframundo que no conocemos y que hemos un poco desdeñado a lo largo de los años. Y nos damos cuenta que si ese renacuajo no está en los ríos, los peces no se le pueden comer, y si no se le pueden comer, se mueren los peces. O esa mosca que se comen los pájaros, es fundamental, que si echamos muchos pesticidas no va a haber mosca, y si no hay mosca no hay pájaros. Entonces, es muy importante lo que estamos intentando hacer ahora, de trasladar a la población que esas especies pequeñitas son tan importantes como las especies grandes, ¿no? Y que
tenemos que ser más cuidadosos en cuidarlas. Bueno, pues yo ya con esta última pregunta finalizamos la entrevista. Bueno, si me quieres contar alguna otra cosa más, yo encantada, porque me encanta lo que me estás contando. Además, yo no conozco Cabárceno y voy a ir. Voy a ir ya. No, eso está muy mal. No puede ser. No puede ser que no conozcas Cabárceno. Bueno, pues mi última pregunta es: ¿cómo ves la profesión veterinaria en el presente y en el futuro? Bueno, la profesión veterinaria, ayer dijo vuestro presi un poco, dio unas pinceladas sobre el tema, ¿no? No está bien. Desde el punto de vista administrativo nos están perjudicando enormemente, ¿no? Hay una plétora, estamos formando veterinarios para media Europa o para medio mundo. Se está perdiendo gente con un nivel muy importante que están yendo ahora. Antes, cuando ibas a las reuniones de la Asociación Europea de Zoos, la EAZA, había 4 españoles que estábamos allí un poco despistados. Ahora hay españoles por el mundo en sitios muy relevantes veterinarios. En la mayoría de los zoos europeos encuentras un veterinario español. Y es porque estamos formando un exceso de profesionales veterinarios. Y al final, con las ideas geniales que se le están ocurriendo a los políticos, que si una en Salamanca, que si otra en Valencia, que si... Eso no puede ser. Hay que dignificar la población, la profesión. En el momento que seamos muchos, como humanos que somos, lo que acabaremos es haciéndonos la guerra, unos veterinarios a otros y tirando esta profesión por el suelo. Y eso tenemos que luchar para que no sea así y tenemos que influir, como decía ayer Juan Antonio, en los políticos para que paren un poco esto, ¿no? Para que veterinarios seamos los que se necesitan en España, pero no más. Y en el futuro, pues la veo como una profesión como lo que es, una profesión apasionante, una profesión bonita, una profesión que nos sabemos adaptar a cualquier cosa. Lo mismo estamos trabajando en una sabana con un termómetro y un fonendo que los ves metidos en laboratorios espaciales haciendo cosas. El veterinario... Y estoy seguro que no me equivoco, somos de los profesionales más polivalentes que hay ahora mismo en la sociedad. O sea, somos capaces de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Además de ser una profesión necesaria. Indispensable, diría yo, no necesaria. Eso es. Pues nada, Santiago, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana al fascinante mundo de Cabárceno y compartir con nosotros tu vocación, tu experiencia y la realidad de la veterinaria fuera del ámbito normal, ¿no? Del normal clínico de toda la vida, de clínicas de pequeños y de clínicas de grandes. Porque al final estamos hablando de fauna salvaje que es otro nivel, vamos a decir, ¿no? Así que nada, desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, pues seguiremos dando voz a profesionales como tú, que cada día contribuyen a una sociedad más consciente, más justa con los animales y más conectada con la naturaleza. Hasta pronto.